Bueno, estas son mis respuestas al análisis presentado por Pablo Hueve a posterior de la nota que me realizara la Radio Universidad. Bueno, ahí está planteado fundamentalmente lo que plantea acerca de el tema de la provocación o supuesta provocación o extensión del conflicto retórico, por lo menos, hacia Letonia y Polonia, y el tema de las sanciones económicas. De lo textual, dice: el presidente de Ucrania ya ha asumido que no integrará la OTAN, frenar a Vladimir Putin, que Vladimir Putin entre en la provocación de Letonia y Polonia, y nuevamente Vladimir Putin vaya a meter la pata. Las sanciones económicas terminarán afectando a Alemania y a Francia. ¿De dónde surge la noción de historia? O sea, cuando hacemos un análisis cualquiera acerca de lo que ocurre en el mundo, ¿de dónde surge la noción de historia? ¿Cómo es que se nos ha fijado o se nos ha inculcado una noción de la historia? Bien, podemos pasar por cualquier librería, pero hay numerosos libros y numerosa imaginería a través del cine, de la televisión, de la cultura escrita, de la cultura televisiva, de los multimedios, en donde aparece la historia, el relato de la historia, los análisis de lo que ocurre, la realidad. Y siempre es como te lo habían contado. Bien. Las características salientes. Hay una mano derecha que escribe la historia. ¿Sí? Por ejemplo, King Kong puede ser escrito en un libro de historia, aparece en un libro de historia, porque la mano derecha escribe la historia. Y digo que eso parte de una imaginería o de una cultura divulgada como falsa, no es real, es ficción. Y podría incluirse en la tapa del libro un mito mucho más extendido como el de las sirenas, donde hay mucha gente que cree en la existencia de las sirenas. Y es un mito mucho más vívido y mucho más extendido que el de King Kong. Ese es los mitos de origen norteamericano. Aparece la personificación del enemigo a través de dos gráficos. Uno es en gris, tanque Tiger alemán, en la fisonomía de un tanque Tiger alemán, y Napoleón a bordo de un caballo, montando un caballo rampante con un gorro que muchas veces es presentado como simbolizando la locura de quien se lo coloca. ¿Sí? Bien, esa es la personificación del enemigo cultural. ¿Sí? La personificación del enemigo, el arma del enemigo. ¿Sí? Una cultura que aparece netamente europea, romana y griega, ¿sí? Estándar, siendo que hay cosas que no son tan significativas, sobre todo una catapulta, ¿sí? Como un símbolo de cierta edad. Aparecen las carabelas, la conquista de América, la tecnología occidental, claramente, una arquitectura occidental donde está incorporado Egipto, por ejemplo. Hay pirámides en todo el mundo y pirámides que pueden ser hasta más significativas que la de Keops, y sin embargo no son conocidas. Es como una historia repetida, y como digo repetida, es una renovación constante de un relato unilateral. Entonces, enmarcado en eso, Occidente
mitos de origen norteamericano, un combo que incluye un plato volador como el que apareció en Nevada. Y dice, la historia como nunca antes te la habían contado, que en realidad es una renovación constante de un relato unilateral. Unilateral es, no tiene en cuenta los opuestos, no hay una contraparte, y nunca te lo habían contado, o sea que nunca supiste que los alemanes invadieron Europa, no sabías que Napoleón quiso invadir Europa, también no oíste hablar de las carabelas de Colón, no de King Kong. Bueno, a través de esa imaginería, como formato, como relato, hay una renovación constante de un relato unilateral occidental. Bien, y ahí decimos Vladimir Putin con este tema de amenazar a Polonia, de Letonia, de involucrar a países que sí pertenezcan a la OTAN. Lo que en realidad existió fue una promesa de Washington de no extender la OTAN a las fronteras de la Federación Rusa, o sea, no involucrar a otros países, porque la alianza se había creado para un mundo bipolar, en donde se combatía al mercado común comunista y había una organización mundial de comercio que no incluía a todo el mundo, sino que incluía al mundo capitalista. Ese consejo del mercado común comunista desapareció junto con el bloque socialista, y sin embargo la OTAN no dejó de incorporar, incluso contra sus propias rondas de negociaciones con la Unión Soviética, con la ex Unión Soviética, con la Comunidad de Estados Independientes y con la Federación Rusa. Bueno, ¿qué provoca? Bombardeó a la Embajada China en Belgrado el 7 de mayo de 1999. El aterrizaje de un avión espía norteamericano en la isla de Hainan después de chocar con un avión chino. ¿Sí? Vuelos de rutina de bombarderos B-52 nucleares sobre el mar Báltico, el mar Negro y el mar de la China Meridional desde 1991 a 2021. Y nombramos fechas posteriores a la distensión este-oeste. El enfrentamiento con fuego real de advertencia entre buques rusos y buques ingleses en el mar de Azov y mar Negro. Fijémonos en el mapa, por favor, dónde está Hainan, dónde está el mar de Azov, dónde está el mar Negro, dónde está el mar Báltico y dónde está Estados Unidos. Y habría que ver qué clase de seguridad otorga esa constante presión militar en todo el mundo. ¿Sí? ¿Nos da seguridad? No se ha combatido no se ha podido avanzar sobre el narcotráfico, que se ha extendido, no se ha podido avanzar sobre el terrorismo, que lo ha extendido el propio Estados Unidos, no se ha podido avanzar sobre la distensión este-oeste, y el propio Estados Unidos avanza hacia Oriente. Entonces, parece que los rusos, los árabes, los chinos, los iraníes, no pueden reaccionar frente a este tipo de violaciones a la soberanía de los países. Y lo más grave se razona de esta manera. Las sanciones económicas. Las sanciones económicas son para liberar el mundo en un mercado que pretende ser capitalista, de libre mercado, con sanciones económicas. La proporcionalidad y la racionalidad es inexistente. Por ejemplo, Venezuela, podemos decir que haya distintos tipos de enfrentamientos, pero no más que el que ha habido en los golpes de Estado que apoyó a Estados Unidos en toda Latinoamérica. Podríamos decir que no hay más autoritarismo que el de las monarquías árabes en Medio Oriente, monarquías absolutistas. En Arabia Saudita, por ejemplo, respecto a la libertad de prensa, se descuartizó a un periodista.
y hay involucrados miembros del gobierno saudita. Bien, el daño a población civil y terceros países, sobre todo el bloqueo a Cuba, que la comunidad internacional condena. La comunidad internacional, menos Estados Unidos, Israel y la abstención de Gran Bretaña, recibe la condena de todo el mundo. Sin embargo, la sanción económica persiste. Y cuando hablamos de terceros países, no correspondería decir a Estados Unidos que levante las sanciones económicas que afecten a Francia y Alemania, sino aparece una política extorsiva, no neutral, digamos. No perjudicaremos a Alemania y a Francia y al resto de los países del mundo, sino solamente a Rusia. En un mundo interconectado eso no va a suceder. Entonces no sería válido pensar en otra estrategia que no sea la sanción económica. Una sanción económica que sea proporcional. ¿Por qué a Irán, que no tiene armas nucleares, se le cuestiona el programa nuclear iraní, donde no hay armas nucleares? Y no se cuestiona el programa nuclear pakistaní, que sí tiene armas nucleares. Lo propio ocurre con Israel, que tiene armas nucleares. ¿Por qué unos sí y otros no? No hay ninguna racionalidad, ninguna proporcionalidad en ese tipo de sanciones. Y no pueden ser válidas, no se puede validar la política de Estados Unidos. No le conviene a Rusia porque esto va a afectar al resto del mundo y entonces los demás se van a poner en contra de Rusia. El pueblo ruso, el resto del mundo contra Rusia, porque hay sanciones económicas. ¿Y por qué no hay sanciones económicas en un país que no abre elecciones como Arabia Saudita? ¿O por qué no hay sanciones económicas a un país que viola el Tratado de Proliferación Nuclear, como es Pakistán o la India? Entonces, mientras no haya racionalidad, esto de las sanciones económicas es cuestionable. Y si nosotros no cuestionamos al que las ejecuta, y lo vemos desde una versión unilateral, estamos validando la posición norteamericana, de algún modo. Obligamos a una autorreferencia cultural que personifica a Putin y no personifica a Biden. Por ejemplo, el hijo de Joe Biden, Hunter Biden, fue subgerente de la compañía petrolera privatizada en Ucrania. Entonces, nosotros no podemos relacionar eso a los intereses norteamericanos y a las sanciones económicas. No lo relacionamos. Lo relacionamos al carácter que tiene en su cabeza, o los pensamientos, o los malos pensamientos que tiene Putin. No podemos tener una visión unilateral de la historia. No podemos ver con ojos de Estados Unidos al resto del mundo. Tenemos que ver lo que ocurre en todo el mundo, como una sucesión de hechos, como una sucesión de formaciones sociales en conflicto, de conflictos reales, de muerte en general de personas por acciones de los hombres. Ahora, vamos a aclarar. Estados Unidos viene a cuestionar al ejército ruso, que ha actuado durante un mes, y Estados Unidos se estacionó en Irak injustificadamente porque no había armas de destrucción masiva durante 19 años. ¿Sí? 3 millones de civiles en Irak muertos, sin corredor humanitario y sin la solidaridad internacional, y se levanta un verdadera parafernalia alrededor de Ucrania. Aparece una foto de una chica con una escopeta en la mano
y un chupetín en la boca. Y eso nos conmueve. ¿No nos conmueve la guerra en Irak? ¿No nos conmueve la guerra en Siria? ¿No nos conmovieron los bombardeos de la OTAN en Siria, en Libia, en Irak, en Afganistán, en Yugoslavia, sobre civiles y sobre territorio extranjero? Entonces, pensemos a las ciencias sociales que analizan procesos históricos, analizan formaciones sociales y no son parte de la especulación de la psicología de los personajes sociales. Gracias.